Todos los días podemos leer la palabra de Dios, mas sin embargo, también todos los días podemos malinterpretar la palabra de Dios. Por eso se hace muy importante, primero que todo, aprender a depender del Espíritu Santo y segundo, aprender a aplicar los principios hermenéuticos. Y aquí entra en juego una palabra clave, la exégesis, tratar de entender qué quiso decir el autor original a la audiencia original. En esta clase quiero compartir contigo 5 pasos para aplicar la exégesis de manera fácil y sencilla y para que de esta manera puedas, sobre todo, entender cuál es el significado real que quiso darle el autor original al texto que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Para los que no me conocen, soy Osvaldo Pacheco, siervo de Cristo, esposo, padre de 2 hijos, estudiante de teología, consejero bíblico, y me dedico a equipar y a enseñar creyentes para que puedan, primero que todo, interpretar la palabra de Dios con fidelidad. Segundo, para que puedan comunicarla y predicarla con claridad. Y tercero, para que puedan acompañar a otros, aconsejar, exhortar, corregir, redarguir en medio de sus luchas con la palabra de verdad. Desde ya quiero pedirte, por favor, un gran favor, valga la redundancia. Si ya eres viejo en este canal, si ya me conoces, deja un comentario, dime si este canal está siendo de gran ayuda para ti, si este canal te está equipando de verdad. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que si este video es de gran aporte para ti, también me dejes un comentario para saber cómo te fue con esta nueva clase. Desde ya, vamos a empezar por un concepto. ¿Qué es la exégesis? Y cuando hablamos de exégesis, tenemos que decir que viene del griego exégesis, que se deriva del verbo exegeomai, que significa prácticamente guiar hacia afuera o explicar detalladamente algo. Entonces, podríamos decir que exégesis es el proceso de extraer el significado original del texto bíblico, observando con cuidado su estructura, el contexto, las palabras clave, intención del autor y género literario. Pero también surge una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la hermenéutica y la exégesis? Y para aclarar, la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Son los principios de cómo interpretar la palabra de Dios. Y la exégesis vendría siendo la aplicación de esos principios en el proceso de interpretación de un pasaje o de un texto en específico. En pocas palabras, la exégesis proporciona las reglas y los principios para interpretar, y la hermenéutica, dije exégesis, la hermenéutica proporciona las reglas y los principios para interpretar, y la exégesis aplica esos principios a un pasaje concreto. Veamos un ejemplo visual. Me gusta que quede todo muy claro. La hermenéutica es el mapa y las herramientas para excavar correctamente. La exégesis es el acto de excavar y sacar el oro real que tiene el texto. Pero aquí también entra en juego una palabra muy importante, que es la eisegesis, que es lo que debemos evitar. La eisegesis es cuando entierras tu propio tesoro, un tesoro falso, dentro del texto y luego dices que eso fue lo que encontraste. En pocas palabras, la eisegesis es el error de meter tus ideas, emociones o experiencias en el texto en lugar de dejar que el texto hable por sí mismo. Y cuando aplicamos la eisegesis, terminas leyendo lo que quieres o lo que esperas que diga el texto y no lo que Dios realmente dijo. Vamos a ver un ejemplo común de eisegesis. Dice así, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y un error de eisegesis es tomar eso como una promesa personal para mí, para esta semana que estoy empezando, ignorando el contexto histórico y el contexto redentor. Entonces, vamos a entender también por qué es importante hacer exégesis. Primero, porque la Biblia no significa lo que tú sientes, sino lo que Dios quiso decir a través de los autores inspirados por el Espíritu Santo. Y segundo, porque la mala interpretación lleva a falsas doctrinas, a manipulaciones y a confusión espiritual.
Una buena exégesis te ayuda, primero que todo, a conocer mejor a Dios y a su carácter. Te ayuda a aplicar correctamente la palabra a tu vida primeramente y luego para compartirla a los demás. Y segundo, tercero, te ayuda a enseñar con autoridad sin inventar lo que el texto no dice. 5 pasos para aplicar la exégesis bíblica. Vamos a partir del punto de que hay 3 pasos básicos, o podemos resumir todo en 3 pasos, que son la observación, la interpretación y la aplicación. Pero me gustaría segregar, como subdividir esos pasos en 5 pasos para hacer este proceso más sencillo, más fácil para ti, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando el día de hoy. El primer paso sería la observación. ¿Qué dice el texto? Literalmente, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Aquí vamos a observar palabras clave, estructura, repeticiones, detalles, personajes. El segundo paso es investigar el contexto. ¿Dónde y cuándo fue escrito? ¿Quién lo escribió y por qué lo escribió? ¿Cuál es la historia, la cultura, la audiencia original? ¿Cuál es el género literario? ¿Cuál es el propósito del autor? El tercer paso es identificar palabras clave y hacer un análisis de la estructura, un análisis gramatical. En pocas palabras, vamos a decir qué significan ciertas palabras. El idioma original, tiempos verbales, sinónimos, uso en otros textos de esas mismas palabras clave. Y por último, o no por último, ya casi llegando a lo último, el paso número 4 sería descubre el mensaje original. ¿Qué quiso decir el autor a los oyentes originales? ¿Cuál es la intención original? ¿Cuál es la enseñanza central, la verdad eterna que se comparte en ese pasaje bíblico? Y el último paso sería la aplicación fiel. ¿Cómo aplico este texto hoy sin torcerlo, sin manipularlo? ¿Cuál es el principio eterno, la aplicación a mi vida que puedo realizar yo a partir de este proceso exegético y de la interpretación de lo que quiso decir el autor a la audiencia original? Entonces, vamos a explicar de forma más detallada cada paso. El paso número 1, observa el texto detenidamente. Este paso va a responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Aquí no vamos a interpretar nada. Aquí vamos a observar algunas herramientas como para tener claridad de qué vamos a observar o qué buscamos al observar. Vamos a buscar repeticiones, palabras que aparecen varias veces, lo cual nos indica algún tipo de énfasis. Contrastes, cuando usa palabras como pero, aunque, sin embargo, muestran tensiones o giros que quiere hacer el autor. Conectores como por tanto, así que, por qué, conectan ideas. Vamos a ver también qué progresión de ideas encontramos, cómo podemos notar que el argumento del autor avanza. Y vamos también a identificar personajes, tiempos y lugares que se dan en el pasaje bíblico. Aquí un consejo rápido, haz una lista de todo lo que ves, no interpretes nada todavía, solo observa. Y hago un paréntesis, para esto es ideal que leas el texto al menos 3 veces, porque quizás la primera vez no va a ser fácil, la segunda vez vas a tener más claridad y la tercera vez comienza a aplicar cada uno de estos pasos. Paso número 2, investiga el contexto. Investigar el contexto. Recuerda que el texto que estás leyendo no vive aislado. Cada palabra habita una historia. Cada versículo pertenece a un capítulo y cada capítulo pertenece a un libro y cada libro pertenece a la palabra de Dios, a la Biblia en su totalidad. Entonces, cuando vamos a investigar el contexto, vamos a investigar 4 tipos de contextos. El histórico, que responde en qué época se escribió, qué estaba pasando. El cultural, que responde a las costumbres o valores que estaban en juego. La cultura, que tenía el pueblo en el que se escribió eso. Vamos a investigar el contexto literario. ¿Qué género es? ¿Es narrativa? ¿Es un género profético? ¿Son cartas? ¿Son poesía? ¿Son libros sapiensales?
investiga también qué viene antes, qué viene después. Siempre lo he dicho y lo recalco mucho en nuestro curso básico de hermenéutica que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube, que cuando leamos y estudiemos un versículo, al menos leamos 5 versículos antes y 5 versículos después, y si es necesario todo el capítulo y si es necesario todo el libro. Y por último vamos a investigar el contexto teológico, cómo encaja este pasaje en la historia total de redención, cómo apunta a Cristo, cómo refleja el carácter de Dios. Un consejo rápido aquí: consulta una Biblia de estudio, diccionarios bíblicos o comentarios confiables. No, ojo, no te saltes este paso, que es el paso que más suelen saltarse algunos creyentes. Paso número 3, analiza palabras clave y estructura. Una exégesis profunda, mis hermanos, requiere examinar cada palabra importante y ver cómo se organizan. Aquí profundizamos en algo como los verbos principales que nos indican la acción central, las palabras con peso teológico, como por ejemplo fe, gracia, salvación, redención, vida, muerte, justicia. Vamos a buscar paralelismos o listas, lo cual nos muestra como un orden o una progresión. Y vamos a buscar también inclusiones, ideas que comienzan y terminan igual, marcando un énfasis fuerte en el pasaje bíblico. Y por último vamos a buscar contrastes o comparaciones que se hagan dentro del pasaje bíblico. Entonces aquí te hago una recomendación: si es posible para ti, consulta el idioma original con herramientas online.bibliadestudio.org, donde tú vas a buscar el versículo o el pasaje y te aparece también el texto en su idioma original para que puedas darle clic a la palabra en el idioma original y ver qué significaba en el tiempo en el que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esos versículos. Muy importante. Paso número 4, descubrir el mensaje original. Este punto es la interpretación exegética. Este paso responde a una pregunta: ¿qué quiso decir el autor inspirado a su audiencia original? Aquí no estamos aplicando nada todavía. Estamos interpretando con precisión lo que quiso decir el autor inspirado. ¿Qué problema estaba abordando el texto? ¿Qué verdad estaba enseñando acerca de Dios en ese momento? ¿Cómo lo habría entendido el lector original? En pocas palabras, es ponernos en los zapatos de la audiencia original y tratar de entender qué nos quiso decir ese autor inspirado por el Espíritu Santo. Ojo, aquí no estamos pasando a la aplicación del texto a tu vida. Estamos buscando el sentido original, no el devocional. Un consejo muy rápido aquí, hermanos: escribe el mensaje original con tus propias palabras. Y si no puedes explicarlo, es porque aún falta mayor interpretación exegética. No pases al paso número 5 sin antes realizar este paso número 4. Y el paso número 5, mis hermanos, aplica el principio eterno. Esto responde a la pregunta de qué verdad de este texto trasciende el tiempo, el lugar y la cultura. ¿Qué son los principios eternos? Son verdades válidas en todo tiempo, lugar y cultura porque reflejan el carácter inmutable de Dios. Aquí nos podemos hacer preguntas como: ¿qué revela este pasaje sobre Dios? ¿Qué revela sobre el ser humano? ¿Qué ordena? ¿Qué prohíbe? ¿Qué promete? ¿Qué debo creer? ¿Qué debo obedecer? ¿Qué debo evitar? ¿Cómo este pasaje apunta a Cristo? Sin importar el versículo, libro que esté leyendo, cómo este libro, este capítulo, este versículo apunta a Cristo. Te quiero decir que la aplicación siempre debe fluir del texto y no forzarse sobre el texto. Vamos a ver un ejemplo, como ustedes saben que me encanta, un ejemplo aplicado de lo visto. Vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a pasar entonces al proceso de exégesis, aplicando esos principios hermenéuticos. El paso número 1 ya sabemos que es la observación. Recuerden que les dije tratar al menos de leer el texto
3 veces para que podamos tener un buen proceso de observación. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué dice el texto, no? Vamos a observar varias cositas de este pasaje bíblico. Primero, 2 sujetos contrastados. El ladrón y yo, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Vemos 2 propósitos opuestos. El ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir. Y después dice Jesús, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos 2 propósitos totalmente opuestos. Y vemos algunos verbos clave, como hurtar, que quiere decir quitar lo que no le pertenece, matar, que te hace referencia a quitar la vida, destruir, que tiene referencia a arruinar a algo o una persona totalmente, pero también encontramos estos verbos clave. He venido, que es una acción deliberada de encarnación y misión. Tengan vida, que quiere decir otorgar algo que no poseían o que habían perdido. Y cuando hablan de tengan en abundancia, habla de sobreabundancia, de plenitud. Y vemos que la estructura del texto, ya sabemos que hay 2 propósitos, el propósito del ladrón versus el propósito de Jesús. Y encontramos una antítesis, muerte versus vida. Entonces vemos que el versículo presenta un contraste radical entre la obra del ladrón, que es la muerte, y la de Cristo, que es la vida abundante. Pero deja clara la tensión central. 2 agentes, 2 propósitos, 2 resultados. Aún este pasaje no dice quién es el ladrón, ni define qué es vida abundante. Ojo, vamos a quedarnos con esas inquietudes hasta ese momento. Pasamos al paso número 2, investigar el contexto. ¿Qué rodea este texto y qué situación y en qué situación se dijo? Vamos a entender el contexto literario inmediato. Juan 10 es parte del discurso del buen pastor, que habla de Juan capítulo 10, versículo del 1 al 18. Jesús utiliza una metáfora pastoral para contrastar a los verdaderos pastores con los falsos líderes religiosos, haciendo referencia a los fariseos. En el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 9, Jesús sanó a un ciego de nacimiento y los fariseos lo expulsaron del templo. Entonces, este conflicto se convierte en la base fundamental del capítulo 10. Los líderes que deberían guiar al pueblo como pastores lo oprimen. Jesús se presenta entonces como el verdadero pastor que da vida a sus ovejas. Vamos ahora a entender el contexto histórico y cultural. En Israel, mis hermanos, el término pastor era una metáfora conocida para los reyes y los líderes espirituales. Vemos inclusive que David fue un pastor. Vemos que en los Salmos David escribió, Jehová es mi pastor. O sea, la palabra pastor era una metáfora, una palabra muy conocida para los reyes y los líderes espirituales. Los falsos pastores, como dice Ezequiel capítulo 34, se aprovechaban de las ovejas en lugar de cuidarlas. Y Jesús retoma esa imagen del pastor para denunciar a los fariseos. Ellos son los ladrones y salteadores que explotan al pueblo. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo del 2 al 4. Voy a leer una versión un poco más comprimida. Déjenme mejor y busco aquí rápidamente lo que dice todo el versículo completo. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.
no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Vean lo que dice estos versículos. Entonces, mis hermanos, volviendo a la presentación del paso número 2, ya sabemos por qué Jesús usa la imagen del pastor, de la imagen del ladrón y la imagen de él, porque está hablando de el falso pastor que se aprovecha de las ovejas en lugar de cuidarla. Vamos a ver el contexto teológico. Ya sabemos, y los que no saben, el Evangelio de Juan enfatiza que Jesús vino a dar vida. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 4, en Juan 3, versículo 16, en Juan 5, versículo 24. El ladrón, ojo, mi hermano, representa todo sistema o líder que aparta al pueblo de esa vida divina. La vida, mis hermanos, en Juan siempre se refiere a la vida eterna, no meramente a la vida biológica. Entonces podemos sacar una conclusión del contexto. El texto, mis hermanos, se ubica en un discurso de contraste entre el verdadero pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y los falsos guías, en este caso los fariseos. Jesús no habla de un ladrón genérico o espiritual abstracto, sino, ojo, de aquellos que engañan y destruyen espiritualmente al pueblo al privarlos del acceso a la vida verdadera en Él. Entonces, aquí pasamos al paso número 3, que es análisis de las palabras clave y estructura. Vamos a analizar la palabra ladrón, que viene del griego kleptes, que de hecho de kleptes viene nuestro término de cleptómano. Describe esa palabra al que toma lo ajeno de manera oculta. Ojo. En el contexto entonces se refiere a esos falsos maestros o líderes religiosos que usurpan el rol de pastor y roban las ovejas de Dios. Ya vemos que en el versículo 1 Jesús ya había dicho, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Por tanto, mis hermanos, el ladrón no es Satanás directamente, sino todo aquel que intenta guiar al pueblo fuera de la autoridad de Cristo. Y si alguien intenta guiar al pueblo fuera de la autoridad de Cristo, es porque no está en Cristo. Recuerden que la palabra dice, el que no permanece en mí, nada puede hacer. Entonces vean cómo aquí ya podemos comenzar a entender por qué nuestro Señor usó la palabra ladrón. Entonces vemos también la palabra número 2 o palabra clave, matar, que viene del griego theo. Curiosamente, este verbo no significa simplemente asesinar, sino también sacrificar. Implica que el ladrón mata con pretensión religiosa o espiritual, ojo, como quien sacrifica para su propio beneficio. Esto encaja perfectamente con los fariseos, que justificaban sus actos bajo apariencia de ¿qué? De piedad. Y vemos la palabra vida, que viene del griego zoe. En Juan, zoe no significa mera existencia, que habla del bios o de la biología, sino de vida divina, de vida plena y eterna. Es la vida, mis hermanos, que procede de Dios y solo puede recibirse por medio de Cristo. Y dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que Jesús no promete simplemente una vida mejor, sino una nueva naturaleza, la participación en la vida eterna del Hijo de Dios. Y vemos la palabra también abundancia, que viene del griego perizón. Significa más allá de lo necesario, sobrante, pleno. Entonces vemos que en este contexto indica una vida rebosante de la presencia y bendición de Dios
y no necesariamente tiene que ver con una vida abundante materialmente, sino con una vida espiritual. Jesús no está diciendo aquí, he venido para que tengan muchas cosas materiales, sino que está diciendo, he venido para que tengan la plenitud de la vida que solo se encuentra en mí. Vamos a descubrir entonces cuál es el mensaje original. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo a su audiencia original? Jesús está dirigiéndose a los fariseos y líderes religiosos que habían rechazado al ciego sanado y que oprimían al pueblo con cargas religiosas. Ellos se consideraban pastores del pueblo de Dios, pero en realidad eran ladrón y salteadores. Ya lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 8. Su ministerio no traía vida, sino esclavitud y muerte espiritual. En contraste, Jesús se presenta como el verdadero pastor, el que entra por la puerta, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce a pastos de vida. Eso lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 9, que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Vemos entonces que también Juan, capítulo 10, versículo 10, es una declaración mesiánica, mis hermanos. Cristo ha venido a traer la vida de Dios mismo a los que están en tinieblas, a los que están perdidos. No es un texto sobre prosperidad ni motivación, sino una revelación del propósito redentor de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos hacer entonces una síntesis exegética. Jesús contrasta su visión vivificadora con la destrucción causada por los falsos líderes espirituales. Él vino a otorgar vida eterna y plena comunión con Dios a su rebaño en contraposición a quienes solo roban y destruyen. ¿Cuál es la aplicación del principio eterno? ¿Qué verdad eterna enseña este pasaje para los tiempos, para todos los tiempos? Vamos a ver el principio eterno, podríamos decir entonces que es solo Cristo da la verdadera vida, todo lo que la imita sin Él termina destruyendo. Vamos a ver cuál es la aplicación doctrinal. La vida abundante, mis hermanos, no es prosperidad material, sino comunión espiritual de aquel que está con Cristo. La abundancia de Cristo, mis hermanos, no se mide en posesiones, sino en la relación que tienes con Él. Otro principio que podemos sacar de manera doctrinal es, Él es suficiente para llenar el alma vacía, para sanar y restaurar ese corazón que está roto. Hermanos, el ladrón sigue actuando hoy. Quiero decirte, toda enseñanza que promete vida sin Jesús, ya sea moralismo, religiosidad o filosofía de éxito, filosofías humanas, sigue robando, matando y destruyendo. La eisegesis moderna podría ser que manipulan el texto para beneficio propio y repiten el mismo patrón del ladrón. Quiero decirte, mis hermanos o mis hermanas, que Jesús vino a restaurar todo lo que el pecado dañó. Aquí podemos encontrar también, entonces, que donde hubo robo, ¿sí? Él devuelve, lo que quiere decir que el pecado, el diablo y las falsas doctrinas roban lo más valioso del ser humano, la paz, la pureza, el propósito, la comunión con Dios. El ladrón de Juan, capítulo 10, versículo 10, mis hermanos, no solo roba bienes materiales, sino la vida espiritual del pueblo. Pero Cristo vino a devolver lo perdido, no solo en parte, sino con sobreabundancia. Y aquí vemos que Jesús devuelve lo que el pecado te quitó, mi hermano. Si perdiste identidad, Él te llama hijo. Si perdiste dignidad, Él te viste de justicia. Si perdiste propósito, Él te da misión. Hermano mío, hermana mía, donde el enemigo sembró vergüenza, Cristo siembra gracia. Donde hubo pérdida, Él multiplica fruto eterno. La restitución de Cristo no es económica, es espiritual y redentora. Devuelve la comunión con Dios que el pecado robó, que el pecado destruyó. Entonces vemos también
Esta es la verdadera vida abundante, una vida reconciliada con Dios. ¿Cuál es la aplicación personal que podemos sacar de estos pasajes? Si tu vida está vacía, fragmentada, si tu vida está rota, si te sientes en soledad, la abundancia, mi hermano, mi hermana, no vendrá de logros, ni de relaciones, ni de títulos, ni de éxitos personales, sino de una relación viva con aquel que restaura y que sana de verdad ese corazón roto y que es nuestro Señor Jesucristo. Si hoy, mi hermano, hermana, te sientes robado por el pecado, si sientes que hay un pastor que te está apartando, quiero decirte que hay un pastor, sobre todo pastores, que vino a darte vida nueva. Y tú, mi hermano, si me estás escuchando, hermana, y eres líder espiritual, este texto te llama a pastorear como Cristo, no a usar las ovejas para tu propio beneficio. Y quiero recordarte estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Entonces, un consejo final, mis hermanos. La exégesis de Juan 10:10 nos enseña que este versículo no fue escrito para inspirar optimismo humano, sino para revelar el contraste entre la muerte espiritual y la vida en Cristo. El ladrón, los falsos pastores, la falsa doctrina, el enemigo, el pecado te roba, te mata, te destruye, te aleja de tu comunión y de tu relación constante con Dios. Pero Jesús, mi hermano, mi hermana, el buen pastor, da vida plena, eterna y abundante. La abundancia no se trata de tener más, sino de vivir en plenitud con Cristo. Una vida saturada de la presencia de Cristo es una vida saturada de propósito, de paz y de comunión constante con Dios. Mis hermanos, que el Señor los y las bendiga en este día. Chao, chao.